Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la bolilla 7. En esta clase vamos a dar culminación a la misma. En la clase anterior habíamos dado hasta medida de seguridad, que sería el punto 1 y ahora vamos a continuar el punto 1M, tiempo del delito. Esta clase es la número 8 y está programada para el día 21 de octubre del corriente año. Bien, en relación al tiempo del delito, de todo lo que venimos comentando hasta aquí, resulta de vital importancia establecer el tiempo del delito. Esto es, desde qué momento puede decirse que un delito ha sido cometido, porque una vez dirimido este punto y ante la presencia de leyes que se suceden en el tiempo, como hemos visto, podremos determinar sin equívoco alguno que corresponde aplicar una ley y no otra, es decir, cuál de las leyes corresponde aplicar correctamente. En nuestro país la doctrina tradicional se ha inclinado por encontrar la solución en relación a la modalidad en que opera con cada delito. Así tenemos, por un lado, para los delitos de pura actividad, por ejemplo, el delito de corrupción de menores, tipificado en el artículo 125 del Código Penal, se va a tener en cuenta el momento de la acción, el del comportamiento delictivo, puesto que toda circunstancia posterior va a ser indiferente. En los delitos de resultado material, por ejemplo, en el homicidio, en el robo, se tiene en consideración el instante en que se produce respectivamente la muerte o el desapoderamiento. En los delitos de omisión, por ejemplo, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que es un delito que está previsto y tipificado en el artículo 1 de la Ley 13.944, en este caso se va a valorar el tiempo en que debió realizarse la acción esperado de vida. En los delitos continuados, la acción se realiza desde que comienza a ejecutarse el hecho. Y por último, en los que son los delitos permanentes, desde el momento en que se crea el estado típico consumativo. Para finalizar, y en relación al instituto de la prescripción, nuestro Código Penal apunta al momento del resultado y no de la acción, pues aquella comienza, dice nuestro Código Penal en su artículo 63, que la prescripción comienza a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o si éste fuere continuado en que cesó de cometerse. En cuanto a la materia de imputabilidad y de culpabilidad, y por imperio del artículo 34, ellas deben estar presentes en el momento de la acción y no cuando se produce el resultado. Por implementación del principio de la actio liberi causa, ha de tomarse en cuenta el estado del delincuente en el tiempo de exteriorizar en actos inequívocos su intención criminal. Bien, en relación a los delitos permanentes, habituales y continuados ante la sucesión temporal de las leyes penales, vamos a decir lo siguiente. En lo que hace a delitos permanentes, por ejemplo, un delito permanente sería una privación ilegítima de la libertad, es un ejemplo de delito permanente, es de consignar que el comportamiento delictivo se va a extender a través del tiempo, siendo todo y cada uno de sus momentos idénticamente violatorio del mandato o provisión establecido en la ley penal, pudiéndose imputar cualquiera de ellos a título de consumación. Es decir, el dictado de una nueva ley que modifique a la anterior en un sentido más desfavorable para el imputado. En consecuencia, supongamos que si la víctima estuvo privada de la libertad durante un año y en dicho lapso se sucedieron 3 leyes diferentes que la incrimina, deberá aplicarse el artículo 2 del Código Penal, esto es, seleccionar la ley más benigna hacia el reo. Pero puede ocurrir que al momento de privarse de libertad a la persona, dicha conducta no estaba reprimida por ley y luego sí. Entonces, en este caso de mantenerse dicha privación por parte del autor, su comportamiento pasa a ser punible. Esto hay que tenerlo en cuenta, no por lo que hizo antes de su existencia cuando tal accionar era impune, sino por lo que sigue haciendo después de su promulgación. Esto es en función de la permanencia del delito, porque se trata de un delito permanente, por los efectos, ¿no? La misma solución cabe para los delitos habituales, por ejemplo el artículo 208 del Código Penal, tenemos un caso de delito habitual, el principio de la irretroactividad relativa de la ley penal quiere proteger al infractor respecto de las consecuencias más graves que éste pueda sufrir como resultado de las nuevas
valoraciones legales que se proyecten sobre actos ocurridos antes de la vigencia formal de esas valoraciones, pero no cuando la acción se sigue ejecutando luego de que ellas ya no resultan ser obligatorias. En lo que hace a los delitos continuados, supuestos de unidad delictiva llevada a cabo por distintos hechos independientes entre sí, por ejemplo, el ladrón que entra a un vestuario y tras varios ingresos se apodera de toda la ropa existente en los armarios, es preciso indicar, en relación a este tipo de delito, que en las hipótesis de no punibilidad agravante y atenuante se va a aplicar siempre la ley más benigna, esto también de acuerdo al artículo 2 del Código Penal. Contrariamente, en los casos de castigo, los comportamientos anteriores a la ley no serán pasibles de sanción, pero los posteriores sí, ¿no? Bien, en cuanto a limitaciones personales y funcionales de la ley penal, en cuanto al ámbito personal de la ley penal, principio de igualdad ante la ley, si hubo algo que caracterizó al derecho penal antiguo, era la injusta desigualdad en que se encontraban las personas ante la ley. Esto es, si analizamos un poco de historias, los nobles y poderosos eran sancionados con penas más atenuadas que los pobres y plebeyos, es decir, para estos últimos se reservaban las penas más duras y humillantes. Para aquel entonces subsistían los privilegios y justamente estos constituían la regla para quienes pertenecían a ciertas clases sociales. Dicha desproporción desapareció, como todos ustedes saben, con la Declaración de los Derechos del Hombre del año 1789, en atención a que su artículo primero previó la igualdad de las personas ante la ley. Esta preciosa herramienta se repitió posteriormente en el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, lo cual lo pueden ver en su artículo 7. Entonces, el postulado de la igualdad ante la ley constituye uno de los grandes pilares que hace a la seguridad jurídica, pues equivale a que todos los habitantes deberán estar sometidos a las mismas leyes penales, a todos se les deben imponer sanciones en caso de corresponder, como ser sujeto además de idéntica protección penal. Asimismo y consecuentemente por el principio de territorialidad se deduce que la ley penal obliga a todos por igual. ¿Sí? En nuestro país debe destacarse el artículo 16 de la Constitución Nacional, del que se desprende precisamente que el Estado no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, como que asimismo no existen fueros personales ni títulos de nobleza. Todo ello a consecuencia de consagrar que la totalidad de sus habitantes son iguales ante la ley. En mérito a esto, la ley penal es de aplicación general para todos los habitantes del país, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados, residentes o transeúntes, no importa. Por lo tanto, cualesquiera que sean las condiciones o calidades personales del autor y cualquiera sea su nacionalidad, quedará sometido al imperio de la ley de la nación. Es decir, el Estado garantiza de esta manera a que todos serán tratados por igual, tras encontrarse en idénticas condiciones y circunstancias. Ahora bien, este principio admite excepciones, tanto en el campo del derecho público interno como en la esfera del derecho internacional público. Pero vale aclarar que esta excepción del que gozan determinadas personas no lo son con relación a su responsabilidad penal, sino a la aplicabilidad de la ley penal, pues en nuestro país no existe ninguna causal de exención de la responsabilidad basada en preferencias personales, sino que se tratan de inmunidades parlamentarias y diplomáticas no judiciables. En definitiva, son verdaderos privilegios que por razón del cargo benefician a ciertas personas y asimismo son prerrogativas procesales de la misma naturaleza que derivan de aquellas mismas normas. Es decir, no se refieren a sujetos exentos de la obligación de observar la ley penal en cuanto a tales. Deben, al igual que cualquier ciudadano, deben observarlas. Lo que ocurre es que tienen ciertos privilegios porque ejercen determinada función pública o a nivel también internacional. En cuanto a excepciones relativas y absolutas consagradas por el derecho público interno, el derecho constitucional y el derecho internacional público, podemos decir que estos casos tienen que ver con la función, como decíamos, que el autor del hecho delictivo desempeña o que el propio Estado le reconoce en razón de obligaciones o prácticas de derecho internacional. Así podemos distinguir las siguientes hipótesis. Los casos de limitaciones por orden funcional, ¿sí?, pero no por limitación personal,
y en los casos de cumplimiento de requisitos previos para que la aplicación de la ley penal sea posible. En relación al primero, la primera de las hipótesis se va a materializar en primer lugar con un privilegio que se otorga a las opiniones parlamentarias y en segundo término la que deciden la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en episodios cometidos por representantes de otros estados acreditados ante nuestro país, caso en que corresponderá aplicar otras normas además de las nuestras. Veamos. En cuanto a las opiniones parlamentarias, el artículo 68 de nuestra Constitución Nacional dispone que los legisladores nacionales, sean diputados o senadores, no pueden ser acusados, no pueden ser interrogados judicialmente ni molestados por los eventuales delitos que puedan cometer al tiempo de emitir sus opiniones o discursos en el desempeño de su mandato, por lo que gozan de inmunidad penal absoluta respecto de dichos comportamientos. Por ejemplo, por calumnia, injuria, apología del delito, lo que fuere. Si dicho privilegio dura hasta aún después de haber cesado en sus mandatos, como que también es irrenunciable por ello, o sea, no pueden ser renunciables. Por cierto que dicha disposición se amplía hacia los convencionales constituyentes y a los legisladores de las provincias. Su fundamento no radica en una preferencia personal, sino a raíz de la función que desempeñan. Cabe acotar además que dicha inmunidad se extiende también a las opiniones y discursos que se viertan en los trabajos en comisiones, es decir, no solo en el recinto, y todo otro comportamiento directamente relacionado con la actividad legiferante. Ahora bien, fuera de estos casos previstos en forma taxativa y de su propia función como tal, los legisladores quedan sometidos a las leyes ordinarias por la comisión de otros hechos delictivos, aunque sí es cierto que no pueden ser arrestados salvo que hayan sido sorprendidos de manera infragante en la comisión del delito, y a su vez contar con la materialización del juicio previo ante la Cámara que pertenezca. Esto es lo que vamos a ver el tema del desafuero. Pero lo que venimos comentando entonces registra una excepción. Esto es cuando se ejecuta el delito de traición a la patria, artículo 29 de la Constitución Nacional y 227 del Código Penal. Bajo esta conducta se anulan las instituciones republicanas. Entonces, para estos casos hay una excepción, ¿sí? Y resulta obvio que quienes votan concediendo al Poder Ejecutivo la suma del poder público no pueden ser beneficiados funcionalmente o por ejercicio de su función. En relación a los representantes extranjeros en nuestro territorio y por aplicación de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, la Corte Suprema ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Asimismo, el artículo 24 del Decreto Ley 1285 del año 58, que fue ratificado por Ley 14.467, establece que las mencionadas personas quedan sustraídas de la competencia ordinaria de los tribunales del país, quedando sometidos a la propia Corte Suprema, la que juzgará de acuerdo con los tratados y el derecho de gentes. Otro tanto está legislado en el artículo 7 del Tratado de Montevideo del año 1889 para el juzgamiento de los delitos cometidos por cualquiera de los miembros de la legación de los países contratantes. De acuerdo a la práctica internacional, entonces quedan incluidos los jefes de estados extranjeros que se encuentran en nuestra nación, el jefe de gobierno o primer ministro y el Papa, como asimismo sus familiares y componentes de su comitiva. En este sentido, conviene expresar que las inmunidades diplomáticas que el derecho internacional consagra no pueden considerarse comprendidas dentro del derecho penal propiamente dicho, puesto que esto interesa en cuestiones de jurisdicción y dichas inmunidades tienen su fundamento en la necesidad de que el agente diplomático en el ejercicio de su representación proceda con total independencia. Es esta la doctrina aceptada casi uniformemente por los internacionalistas. Por su parte, la Convención de Viena del año 1961, que fuera ratificada por nuestro país mediante decreto ley 7672 del año 63 y luego por ley del Congreso 16648, dispuso que los agentes diplomáticos gozan de inmunidad de jurisdicción penal, privilegio que se extiende a sus componentes familiares y al personal administrativo y técnico
y como también del servicio, pero siempre que se vincule al desempeño de sus funciones. Para que la Corte Suprema de Justicia pueda actuar, debe requerir al Estado de origen la conformidad expresa para su juzgamiento, salvo el caso en que el delito cometido afecta al Estado al que el agente diplomático representa, en cuyo caso aquel conserva su jurisdicción. La Convención de Viena de 1963, que fue ratificada por nuestro Estado Nacional mediante la Ley 17.081, estableció que los agentes consulares de carrera no podrán ser detenidos sino cuando se trate de un delito grave y siempre por decisión de autoridad judicial competente. Si fuese leve, solo podrá ser privado de la libertad mediante sentencia condenatoria firme. Como podemos observar, estos privilegios provienen de principios del derecho internacional público, sea con relación a las personas o sus funciones y basado en un derecho de gente, en un derecho universal de los países civilizados. En cuanto a la restante, consiste en un privilegio procesal de la que hemos visto y tiene relación con los artículos 53, 59, 60, 68, 69, 70 y 114, inciso 15 y 115 de la Constitución Nacional, en los que se mencionan al presidente, al vicepresidente de la República, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros, a los legisladores y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los demás tribunales de la nación. Es decir, estas inmunidades tampoco constituyen verdaderas excepciones al imperio general de la ley penal con relación a las personas, sino obstáculos constitucionales que han sido impuestos al inicio y desarrollado del proceso penal contra un legislador, contra un miembro del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, entre otros. Es decir, su objetivo no es otro que la protección del funcionamiento, independencia y jerarquía de tales poderes frente a eventuales injerencias judiciales infundadas y no está fundado en beneficio particular de sus integrantes. Estos obstáculos consisten en inmunidades de arresto, que lo encontramos en el artículo 69 de la Constitución Nacional, en el desafuero necesario para ser enjuiciado, artículo 70 de la Constitución Nacional, juicio político, artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, y jurado de enjuiciamiento, artículo 115 de la Constitución Nacional. Si bien está discutida en doctrina la naturaleza jurídica de este privilegio, lo cierto es que hay que distinguir claramente lo que es un mero privilegio procesal de una exención de responsabilidad penal. Es decir, el privilegio procesal solo funciona como un impedimento temporal al ejercicio de la jurisdicción común y hasta que sobrevenga el desafuero o la destitución. Esta es indudablemente la tesis justa, esto es, ocurrida la destitución o el desafuero de esos funcionarios, recién a partir de allí quedan sometidos a acusación, juicio y sanción conforme a las leyes y tribunales ordinarios. Esto está regulado en los artículos 60 y 70 de nuestra Constitución Nacional. Por su parte, y por último, podemos decir que el titular del Poder Ejecutivo puede ser también objeto de acusación penal por hechos delictivos acaecidos en el periodo de su mandato, pero hay que tener en cuenta que es necesario que operen algunas de estas circunstancias. En primer lugar, que haya terminado su mandato o que durante el ejercicio del mismo haya sido destituido mediante el procedimiento de juicio político. Este juicio político es un verdadero antejuicio. En efecto, frente a la comisión de un delito, la Cámara de Diputados puede acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia, y para que prospere la acusación ante el Senado, la Cámara de Diputados deberá haber conocido los hechos y declarar por mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes que hay lugar para la formación de causa. Producida la acusación, corresponde al Senado, en juicio público, juzgarlos. Si el fallo fuera condenatorio, no tendrá más efecto que la destitución del acusado, y producida esta, recién ahí el condenado quedará sujeto a las leyes penales ante los tribunales ordinarios. Como bien, hay todo un procedimiento previo para sacarle los fueros y así poder ser sometido a un juicio justo por parte, a través del Estado, ¿no? Bien, hasta aquí entonces damos por cumplido el desarrollo o el contenido de lo que es la bolilla 7. Me resta en las clases siguientes dar el desarrollo a la bolilla 17. A ver, creo que la bolilla 17, que es la que habla, la que tiene que ver con lo que tiene que ver con concursos de
delitos, ¿sí? Esa es la otra ley que, la otra bolilla, perdón, que tengo que desarrollar, que es unidad y pluralidad de delitos. Bien, en la clase siguiente vamos a continuar con el desarrollo de la bolilla 17. Muchas gracias.